Libro de Isaías, capítulo 58, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y dieses tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Quiero compartirles bajo el tema cómo lograr o cómo alcanzar la bendición de Dios. Cuando desarrollamos intimidad con Dios, Él oye nuestro clamor. Cuando desarrollamos intimidad con Dios, Él oye nuestro clamor. Nos habla y nos revela su voluntad en todo lo que debemos de hacer. El deseo de Dios es guiarnos siempre a recibir su bendición. Clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti, si quitares de en medio de ti. Dios nos habla de 5 cosas en esta porción que hemos leído, de las cuales nos tenemos que despojar para que podamos oír su voz y recibir su bendición. En primer lugar, para recibir su bendición debemos de despojarnos del yugo del pecado. Y ese es el principal elemento que nosotros debemos de estar dispuestos a despojar. Jesús vino para eso, para romper ese yugo del pecado. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a romper y a podrir ese yugo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir esa bendición, a crecer en el conocimiento de la palabra y fortalecernos de tal manera que tengamos permanente victoria. Segundo, debemos despojarnos del dedo acusador o amenazador. Tercero, despojarnos de hablar vanidades. Cuarto, despojarnos de la avaricia, dar pan al hambriento. Y quinto, despojarnos de la indiferencia, llevar la palabra al alma afligida. Despojarnos del yugo. El pesado yugo del pecado y la opresión debe de ser quitada de nuestras vidas. Y aquí está el Señor, está hablando a su pueblo, está hablando a la iglesia, no está hablando al mundo. La iglesia es posible que venga caminando y cargando ese yugo del pecado y vamos a ver algunos factores cómo afecta la vida del creyente. Nos tenemos que despojar del yugo. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el yugo? Es dominio que alguien o algo ejerce sobre la persona. Y en primer lugar tenemos aquí el dinero. Donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Hay una porción bíblica que habla de un joven rico que se acercó al Señor
y le dijo que él había cumplido todo lo que mandaba la palabra y que él quería seguirlo. Pero el Señor, que todo lo conoce, le dijo, y sabiendo que él era rico, le dice: vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Dice la palabra que aquel joven se puso triste y poco a poco se fue alejando de la reunión, porque su tesoro, su riqueza, estaba en aquellas cosas que él tenía. Su corazón no estaba dispuesto a seguir a Jesús porque no podía dejar lo material. Otro aspecto muy importante que también ejerce yugo sobre la vida del creyente es el depender de otras personas. Allí en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Algunas veces nosotros ya hemos pasado por esa experiencia, hemos tenido algunas dificultades. Si son legales, usted está confiando en el abogado. Si es de salud, usted está confiando en el médico. Si es cuestión laboral, usted cree que la persona que está en una buena posición de gobierno puede ayudarle a responder esa necesidad laboral. Y qué triste, porque no recurren a donde tienen que ir, sino que buscan respuesta en el hombre. Por eso dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Tercero, los quehaceres y afanes. Ese es un yugo que hay en la vida del creyente. Los quehaceres y afanes. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué beber o habéis, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? El Señor no quiere que nosotros estemos afanados, dependiendo y afligidos porque no tenemos vestido, porque no tenemos comida, porque no tenemos ropa. Nosotros tenemos que buscar al Señor para tener respuesta en cada una de estas necesidades. Eso es un yugo. Usted tiene que romper el yugo. Primero decía el yugo de la dependencia económica. Segundo, el yugo de sus problemas de aflicción. La aflicción es un yugo que lo lleva hasta niveles de depresión. La influencia de las personas, la dependencia de otras personas. Y cuarto, los malos pensamientos. ¿Cómo se quitan los malos pensamientos en el cristiano? ¿Cuál es la forma o el tratamiento que tenemos que darle a los malos pensamientos? Es sencillo, es una vida de oración. Y la oración tiene que tener un método disciplinario, tiene que estar en contacto permanente, porque ¿cuándo debemos de orar? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la oración? ¿Cuándo debemos de orar? Orar en todo tiempo, orar en todo lugar, no solo cuando estamos en la iglesia, tenemos que orar en todo tiempo, porque la forma de rechazar los malos pensamientos, y hoy con esto de la tecnología, no solo los jóvenes, sino que los adultos también hemos sido capturados por el internet, por el teléfono, y mucha de la información que se vierte en la internet y que tenemos y que cae en nuestros teléfonos disque inteligentes, está afectando los pensamientos de nuestra generación. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a desechar ese tipo de influencia que tenemos y que está afectando nuestros pensamientos y que está afectando nuestra relación con Dios y porque está afectando nuestra santidad. Algunas veces pasamos horas en Facebook, pasamos horas en internet, pasamos horas en YouTube.
Algunas veces los pastores lo hacemos porque tenemos que, cuando estamos haciendo nuestros bosquejos, buscamos la información para complementar, para investigar, pero es para beneficio. De igual manera, nosotros tenemos que aprender a usar adecuadamente estos recursos. No son malos, son buenos cuando nosotros los usamos para bien. Y yo creo que los padres tienen que tener la supervisión sobre qué es lo que están viendo sus hijos. Otro yugo que afecta tremendamente la vida del cristiano es el trabajo. Y además del trabajo, algunas veces usted llega temprano al trabajo y se va tarde al trabajo, aún teniendo esposa, teniendo hijos, descuida su relación familiar por dedicarse al 100% y más del 100% a su trabajo. Yo creo que uno tiene que aprender como trabajador a tener un equilibrio, porque hay cosas importantes en la vida y uno tiene que aprender a priorizarlas. Y para mí la primera prioridad es Dios. Esa es la primera prioridad del cristiano. Dios es la primera prioridad y debería ser universal la prioridad uno, ser Dios, porque Él nos creó. Ahora, la segunda prioridad tiene que ser la familia. La familia es la primera institución que Dios creó. El matrimonio no ha sido un invento de los hombres, ha sido una institución creada por Dios. Por lo tanto, debe de dársele la segunda prioridad. Después de Dios, la segunda prioridad. Y la tercera prioridad debe de ser el trabajo. Porque hay que darle de comer a la familia, hay que cubrir las necesidades de la familia. Pero el trabajo no tiene que estar sobre Dios y sobre la familia. Algunas veces uno es esclavo del trabajo, a la iglesia no va, las cosas de Dios no las atiende. A la familia tiene que llegar y verlas porque hay que ir a dormir. Pero esa no es realmente la actitud que debe tener un buen cristiano. Algunas veces nosotros creemos que dedicando más del tiempo de lo que a la institución donde usted labora le va a servir para ganar puntos. Yo creo que es un grave error. Yo recuerdo una experiencia en una empresa donde el presidente llamó al empleado, porque yo le había observado que era un empleado muy responsable, llegaba a las 6 de la mañana, la hora de entrada a las 7:30, y él estaba una hora antes. Y a la hora de salida, la salida era a las 4:30, él siempre se iba a las 6:30 de la tarde. Y un día lo llamó, se quedó el presidente esperándolo, y le dijo: yo no había conocido un empleado tan irresponsable como usted. Al hombre se le derrumbó porque él todo lo que hacía lo hacía para ganar puntos, para ganar prestigio en la institución, tal vez aspiraba a una buena posición. Y se quedó cortado, no había ni qué preguntarle, pero el presidente continuó hablando y le dijo: ¿sabe? Tengo entendido que usted tiene esposa. Sí, le digo. Tengo entendido que tiene un hijo. Sí, le digo. ¿Y cómo es posible que usted viene a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde cuando su salida es a las 4:30? ¿A qué hora atiende su esposa? ¿A qué hora atiende su hijo? Y es más, usted va con un attaché lleno de papeles y lleva documentos debajo del brazo porque se supone que va a trabajar a su casa. Quiero decirle de que usted debe de corregir esa actitud si quiere usted realmente agradar a Dios y si usted quiere que sea visto con buenos ojos en la empresa. Qué interesante, porque muchos de nosotros hemos cometido ese error. No les voy a pedir que levanten la mano, pero muchos de nosotros hemos dado más del tiempo que la institución nos demanda. Y vea qué triste, la institución termina. La institución quita a la gente y sin sentimientos. Así es que mejor ordene su tiempo y atienda correctamente su familia y su trabajo. Los estudios. Yo creo que los estudios, los jóvenes solo eso hacen y es magnífico que lo hagan y que luchen por superarse, pero
Hay algunos que son padres y estudian, tienen que también equilibrar su tiempo de manera tal que puedan atender a sus hijos y atender a su esposa y atender su estudio. Un buen plan de trabajo le va a permitir salir adelante. Del yugo de la religiosidad. La religiosidad es un elemento que afecta tremendamente a la vida del cristiano. Algunas veces nosotros estamos atendiendo las cosas de la iglesia y lo hacemos en forma religiosa. Nosotros como cristianos y especialmente como líderes debemos de tener una relación muy, muy armónica con Dios y muy armónica con la iglesia. Que ese espíritu de religiosidad de estar día, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, todo el día, pero realmente, ¿qué es lo que hay en crecimiento y relación con Dios? Lo que nosotros necesitamos es que nuestra estadía en la iglesia permita tener un vínculo de amistad, de relación y crecimiento con el Señor. Hay otros yugos, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad es un yugo tremendo que debe uno de ponerse en las manos del Señor. Y repito, ahora con estos avances tecnológicos, están captando la mente no solo del niño, del joven, sino que del adulto y hasta el anciano. ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Está ocurriendo porque nosotros hemos descuidado la vida de oración. Usted ha sido atrapado por la pornografía, ha sido atrapado por programas que no lo edifican. Y usted, si realmente quiere tener un vínculo perfecto con el Señor, lo que tiene que hacer es desechar todo este tipo de vicios que constituyen un yugo y lo llevan a la destrucción. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero para recibir bendición de Dios debemos de quitarnos ese yugo de nuestras vidas. Dice el comentarista Matthew Henry, el pesado yugo del pecado y la opresión debe de ser quitado. Como el pecado y el dolor serán los huesos, debilita la constitución humana más fuerte. Como el pecado y el dolor secan los huesos y debilitan la constitución humana más fuerte. Si los deberes de la bondad y la caridad fortalecen y refrescan el cuerpo y el alma, los que hacen justicia y aman la misericordia tendrán consuelo aún en este mundo. Así que quitémonos este pesado yugo del pecado para comenzar a recibir la bendición de Dios. Segundo, decíamos, despojarnos del dedo acusador o amenazador. Despojarnos del dedo acusador o amenazador. Nos tenemos que despojar de ese dedo acusador. Veamos por favor a Juan capítulo 8, versículos del 7, Juan versículo 8, versículos 7 al 12. Lo vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Vea qué interesante. Dice, entonces los escribas y los fariseos la trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley
y en la ley nos manda Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino que a la mujer que acusaban, le dijo: ¿ninguno te condena? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué interesante. Y vean quiénes estaban condenando a esta mujer. Eran los escribas y eran los fariseos. Eran los religiosos. Y eso es lo mismo que sigue ocurriendo en estos últimos tiempos. La iglesia, si alguien comete un error, si alguien lo ven en pecado, no lo restauran, no lo levantan. Por eso alguien dijo que el único ejército que mata a sus soldados heridos es el ejército de Cristo. Pero ese es un grave pecado, es un grave error. Porque eso no es bíblico. Vea lo que dice Gálatas 6:1. Parafraseando, él les dice: si alguno de vosotros, porque condenan, si alguno de vosotros está condenando, quiero decirles que mejor lo restauren, que mejor busquen levantarlo, no vaya a ser que vosotros también caigáis en el mismo pecado. O sea que lo que nosotros debemos de hacer es buscarle, restaurarlo, edificarlo. Y yo me imagino que aquí cuando Jesús estaba escribiendo, que levantó y comenzó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Porque es bien fácil señalar los pecados de los demás, sabiendo que uno no tiene la solvencia moral para hacerlo. Entonces Jesús comenzó a hacer y a escribir los pecados, primero de los líderes, de los fariseos, luego los escribas, y por último los jóvenes, y al final ninguno estaba libre de pecado. Ahora, Satanás permanentemente va a buscar atacarnos. Veamos qué dice Satanás es quien acusa y te desprecia y quiere destruirte. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. El trabajo y el proyecto de Satanás es acusarnos a nosotros, es buscar destruirnos, pero nosotros tenemos un abogado, que es Jesús, y Él está peleando de día y de noche para librarnos de los ataques de Satanás. Ahora, ¿hay alguien aquí que no ha pecado? ¿Hay alguien que aquí en este día no ha pecado? Yo creo que ninguno de nosotros va a levantar la mano, porque puede haber pecado con pensamiento, puede haber salido, tener una discusión con su esposa, con sus hijos, algo verbal, o salió una frase fuerte, o con su vecino. Uno sabe que en el transcurso del día puede haber tenido diferentes fallas, pero el Señor nos da la opción. Como el Señor nos conoce, dice: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer cuando hemos pecado, venir a Él. Porque más, si uno ha pecado y no confía en sus pecados, es peligroso. Es peligroso que nosotros podamos perder nuestra propia libertad, nuestra propia salvación. Así es que si usted ha cometido alguna falta, busque al Señor, confiésele, pídale perdón por cada una de estas fallas. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vayámonos a Romanos 8:33. Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Dios, quien nos ama, nos ha ayudado a salir más que vencedores en todo. Debemos de reconocer la autoridad absoluta de Jesús en nuestra vida. Y esto es bien importante, que Cristo sea nuestra máxima autoridad en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar. Veamos qué dice Romanos 8:38 y 39. Dice, por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor y Él nos va a llevar de victoria en victoria. Ahora, en tercer lugar, debemos despojarnos de hablar vanidad. Debemos despojarnos de hablar vanidad. La naturaleza humana es así. Aún estando en Cristo, cuando no tiene a Cristo, uno se llena la boca de cosas banales. Pueden ustedes hacer memoria qué es lo que ocurre en las oficinas, qué es lo que ocurre en los buses cuando ustedes o cuando usted tiene reuniones de amigos. ¿Qué es lo que hablan? Y qué triste si nosotros somos cristianos y estamos en estas reuniones y somos absorbidos por la conversación sin sentido, muchas sin sentido, y nosotros callamos nuestra experiencia y nuestra fe en el Señor. Yo creo que cada reunión que tenemos o cada vez que tenemos el espacio de conversar con alguien, debe de aprovecharse para compartir el amor de Cristo. Mi abuelo era un hombre, ya incluso yo lo conocía, ya mayor, pero era un militar que se convirtió al Evangelio y tuvo una conversión realmente radical. Y yo bien me recuerdo cuando llegaban a su oficina a visitarlo, toda la vida, como rompía el hielo, la conversación era, ¿a usted ya le han hablado de Cristo? Así iniciaba la conversación. Daba oportunidad para atender la necesidad que llevaba o el recado que llevaban, pero él siempre aprovechaba para dar el mensaje de salvación. En él había una profunda gratitud. Ahora, ¿por qué nosotros no hablamos del Señor en las oportunidades que tenemos cuando vamos a una oficina? Cuando estamos en una reunión de amigos, cuando estamos con compañeros de la universidad. ¿Sabe que eso el Señor nos lo va a demandar si nosotros no estamos compartiendo su palabra
en diferentes ocasiones. Y qué lindo nosotros si pensamos de que el día tiene 24 horas. Si nosotros habláramos a alguien de Cristo por lo menos una por hora, tendríamos 20 personas que se ha compartido de Cristo. Multiplique esos 20 por 8 días. Si eso lo comparte por un mes, si lo comparte por un año, yo creo que tendría usted la iglesia más grande en este país. Pero revise usted a cuántos le ha hablado en un día, o en 2 días, o en 3 días. Algunas veces pasa el día, pasa la semana, pasa el mes y pasa el año y no hemos compartido, no hemos hablado del precioso amor de Cristo Jesús. Y las almas se pierden. La gente se está condenando. La gente está muriendo. Y posiblemente hemos tendido a la gente a la par y no le compartimos. Y de repente se da cuenta que murió en un accidente. O murió en un conflicto de los que estamos viendo en este país. Y nosotros no le hablamos. Si nosotros no le hablamos al incrédulo, esa sangre nos va a ser demandada en su oportunidad. Cosas inútiles e inmorales que no tienen valor es lo que algunas veces nosotros hablamos. 2 Timoteo 3, 1 y 10. 2 Timoteo 3, 1 y 10 dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A estos evita. Estos son los que causan problemas, que se llevan a las mujercillas cayendo en placeres. Personas que hablan y enseñan vanidad. Veamos 1 Tito 10, 11. Personas que hablan y enseñan vanidades. Retenedor de la fiel palabra que le fue enseñada, para que también pueda exhortar con la enseñanza y refutar a los que la contradicen. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores, vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan estas casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, perversos y perezosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndele severamente para que sean sanos en la fe. Como ven, tenemos que tener cuidado, que es lo que nosotros estamos conversando. No tener conversaciones ligeras, sino que realmente, para que sea sustanciosa su conversación, tiene que girar en torno a Cristo. Cuarto, despojarnos de la avaricia para dar pan al hambriento, haciendo buenas obras. Hebreo capítulo 13, versículo 12 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ustedes conocen muy bien la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que todos traían sus bienes a los apóstoles y no había ninguna persona que sufriera necesidad. Ninguno que sufriera necesidad, porque se suplía. Yo creo que la iglesia
en estos tiempos tiene que retornar a esa visión y a esa pasión con que la iglesia inició. Pero entre nosotros, entre la iglesia, hay necesidades y nosotros somos indolentes. Y posiblemente usted ha tenido a la par a una persona que no ha comido todo un día y no le hemos preguntado. Y posiblemente sabemos que tiene necesidad, pero no le hemos suplido su necesidad. La iglesia tiene que tener más conciencia, más compromiso, extender su mano, ayudar al necesitado. Esta iglesia quisiera tener sobrados recursos para hacerlo. En la medida que podemos, lo hacemos. En la medida que podemos, como iglesia, como organización, hemos ayudado a suplir las necesidades de nuestra gente, aunque no en la dimensión, le digo, que nosotros quisiéramos hacerlo. Pero yo creo que entre nosotros también como congregación podemos extender la mano a nuestro hermano a efecto de que nos solidaricemos y podamos tener una iglesia firme, fuerte, y que la gente vea que nosotros tenemos el carácter y el espíritu del Señor. Santiago 1:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras sabias con mansedumbre. La conducta es bien importante y parte de la conducta es extender su mano al necesitado. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo creo que nosotros podemos hacernos del reto, a partir de este día, de comenzar a conocer algunas necesidades que hay dentro de la congregación y buscar la manera de ayudar, de extender la mano. Esta sería una forma como la iglesia puede solidarizarse, como la iglesia puede crecer espiritualmente y crecer también numéricamente. Muchos van a venir al ver que nosotros somos una iglesia realmente con un compromiso profundo con el Señor. La otra característica de las cosas que debemos despojarnos es de la indiferencia para llevar sanidad al alma afligida. Despojarnos de la indiferencia para llevar sanidad al alma afligida. Y yo creo que nosotros en esta ciudad de Apopa tenemos una excelente oportunidad para llevar aliento, para llevar consuelo, para llevar consejo a las almas afligidas. Aquí en esta ciudad hay gente que ha perdido parientes, ha perdido sus hijos, ha perdido su esposo, están amenazados. Y lo menos que podemos hacer nosotros es acercarnos, interceder ante Dios por ellos, buscar la manera de ayudarles a paliar su necesidad con el consejo, trayéndolos a la iglesia, si no son miembros de la iglesia, si son sus vecinos, trayéndolos a la iglesia para que a través de la enseñanza, a través de los momentos de oración, de intercesión, podamos nosotros orar por su necesidad. Aquí hay muchos hogares, hay muchas parejas que están en crisis de relación, hay muchos padres que están con problemas con sus hijos. Y muchas veces, amados hermanos, somos indolentes. Aún dentro de la iglesia nosotros tenemos que ser más solidarios, apoyarnos, ayudarnos, orientar, traer la gente si es posible. Si usted tiene dificultad para aconsejar, tráigaselos aquí a la secretaria para que los programe allí, que los pastores puedan atender y puedan aconsejar, que la función de la iglesia esa es. Es más, también en los grupos familiares, tenemos grupos familiares donde el líder del grupo puede convertirse en un consejero de las personas que viven cerca de ese lugar. Identifique dónde esté un grupo familiar y pídale al líder del grupo o al supervisor del grupo para que aconseje en la necesidad que está atravesando esta persona. Y si es de la iglesia, con mucha más razón tenemos que involucrarnos
como pastores y como líderes para buscar la manera que Dios les ayude a suplir esa necesidad. Ahora, nosotros recibimos de gracia, pues demos de gracia. Usted y yo hemos sido bendecidos tremendamente con la palabra del Señor, hemos sido bendecidos con la salvación. Ahora nosotros, así como recibimos de gracia, demos de gracia a los que necesitan y particularmente a los hermanos de nuestra iglesia. Los macedonios, dice, Macedonia y Acaya fueron previstos espiritualmente y dieron de sus bienes materiales en reconocimiento. Aquí habla en Romanos 15, 26 y 27, habla de la actitud que tuvieron los de Acaya. Jerusalén estaba pasando una tremenda necesidad y Pablo les animó a que ayudaran, pero los de Macedonia y Acaya también estaban con limitaciones económicas. Sin embargo, en virtud de la gratitud que ellos tenían por haberles traído el mensaje de salvación, ellos hicieron todo un esfuerzo y enviaron una ayuda a la iglesia de Jerusalén. Dice, de gracia recibieron, de gracia también respondieron. Igual nosotros, de gracia hemos recibido la palabra del Señor, demos también de gracia. Algunos nosotros también hemos recibido algunas veces apoyo de los hermanos o apoyo de alguien de fuera, pues de igual manera respondamos a esa necesidad que el Señor se la pone enfrente. Pedro nos dice que debemos dar de lo que Dios nos ha dado. Despojándonos de todos estos obstáculos y dando de lo que hemos recibido, podremos disfrutar plenamente de la bendición de Dios. Ahora, hemos visto estos 5 aspectos que debemos despojarnos de ellos para tener la bendición de Dios. Despojándonos del yugo del pecado, despojándonos del dedo acusador, despojándonos de hablar vanidades, despojándonos de la avaricia, y debemos de dar pan al hambriento, despojándonos de saciar las almas afligidas, y dando de lo que hemos recibido podremos disfrutar plenamente de lo que habla de las bendiciones de Dios. Veamos la primera bendición de Dios. Dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué promesa más hermosa cuando nosotros ya nos hemos despojado de esos aspectos que hemos estado hablando. Ahí entra ya la bendición de Dios. Mientras usted no se despoje de estas 5 características, usted definitivamente está en crisis, no va a recibir la bendición de Dios. Porque usted mismo ha establecido una barrera entre Dios y usted. Y la bendición que Dios tiene para dársela está bloqueada. Así es que la enseñanza de esta tarde ha sido que nosotros nos despojemos de ese yugo de pecado, de ese dedo acusador, de no hablar vanidades, de hablar en lugar de vanidades, hablar de la gracia y la gloria de Dios, quitar toda avaricia y ayudar al alma afligida. Acción del pastor. Aquí en Isaías 58:11. El pastor cuida y guía a las ovejas a los pastos frescos. Qué lindo que ya nosotros, reconociendo de que nos hemos despojado de todas estas barreras, y el Señor nos va a tomar, nos va a llevar a pastos frescos y nos va a dar y suplir todas nuestras necesidades. Salmo 81:16. Jesús se preocupará de lo que transites por buen camino. El Señor saciará tu alma. Así es que, amados hermanos, si nosotros queremos ser bendecidos por el Señor, despojémonos, quitémonos todas estas características que he desarrollado
y pídenle al Señor que obre de manera muy especial en sus vidas. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en la enseñanza tú has manifestado la necesidad de que nos quitemos el yugo del pecado. Ese yugo del pecado, Señor, realmente no solo es una barrera, sino que es un muro. Porque ahí, Señor, donde hay pecado, no estás tú. Y tú, Señor, has estado atento, llamándonos, hablándonos. Pero nosotros, Señor, hemos sido indiferentes y hemos preferido, Señor, la vida de placer, la vida de pecado, a caminar contigo. Ahora en esta tarde, Señor, queremos que tengas a bien, Señor, permitirnos reconciliarnos contigo. Te pedimos, Señor, perdón por aquellas faltas, por aquellos pecados, Señor, que hemos albergado en nuestro corazón y que están en nuestra mente a efecto, Señor, de, en primer lugar, tener una comunión perfecta contigo. Luego que a través de esta comunión, Señor, nosotros podamos ser bendecidos como tu palabra lo ha prometido. Por favor, Señor, si nosotros hemos tomado, Señor, el dinero o las cosas materiales como algo importante en nuestras vidas, queremos pedirte perdón. Muchas veces, Señor, estamos luchando por añadiduras. Y tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Perdónanos, Señor, por andar detrás de las añadiduras y dejarte a ti. Señor, satura nuestra mente. Y permítanos, Señor, que tú seas nuestro tesoro. Tu palabra dice, porque allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Queremos, Señor, que tú seas permanentemente nuestro tesoro. Perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros hemos acusado al hermano, hemos acusado a los líderes, o tal vez fuera de la iglesia hemos acusado al vecino, o hemos acusado a mamá, hemos acusado a papá, hemos acusado a los hermanos. Nosotros no hemos sido puestos por jueces. El único juez es el juez justo y eres tú. Señor, la enseñanza que nos deja cuando los fariseos y los escribas te llevaron, Señor, a aquella mujer, en el acto del adulterio la encontraron y la traían, Señor, para que tú la condenaras. Pero qué lindo, expresaste tu gran amor, tu misericordia, porque tú sabías las intenciones de aquellos hombres. Y al final, tú mismo, Señor, la liberaste cuando le preguntaste, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no hay nadie. Entonces tú dijiste, ni yo te condeno, pero está la advertencia, vete y no peques más. Señor, ayúdanos a una vida de santidad, ayúdanos a estar libres, Señor, de pecado, ayúdanos, Señor, y guarda nuestra boca, a efecto, Señor, de no condenar, no dañar, Señor, la vida del hermano, la vida de otros seres, sino que seamos, Señor, restauradores, edificadores y no destructores. Ayúdanos a no hablar vanidades. Señor, que en todo momento que tengamos oportunidad de conversar con personas conocidas o extrañas, el tema de conversación seas tú. El tema de conversación sea el Evangelio. Yo te pido, Señor, que llenes de tu poder, que llenes de tu gracia la vida de mis hermanos. Revístelo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo.
Para cuando ellos hablen, Señor, no sean ellos, sino que seas tú a través de ellos, llevando el mensaje. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has llamado a llevar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. También, Señor, líbranos de avaricia. Muchas veces, Señor, teniendo cómo ayudar, somos avaros y no extendemos la mano. Perdónanos y ponga en nosotros, Señor, un corazón liberal, un espíritu, Señor, dadivoso, a efecto que ayudemos a otros a superar su necesidad. Tu palabra dice que dando es como recibimos. También dice en Proverbios, el que al pobre da, a ti te presta. El que al pobre da, a ti te presta. Y tú siempre, Señor, das con creces. Ayúdanos a creer tu palabra, a creer en tu palabra y a cumplir tu palabra. Ayúdanos y líbranos de todo espíritu de avaricia. Tú nos has llamado como iglesia para interceder por las necesidades de nuestros hermanos primariamente, de nuestros familiares en la carne, de nuestros vecinos, en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Dios mío, usa nuestras vidas, Señor, para consolar. Usa nuestras vidas, Señor, para dar un consejo oportuno. Danos sabiduría, Señor, y compromiso contigo para que podamos reflejar tu gracia, tu gloria en esos momentos, en aquellas necesidades que pasan, Señor, las personas que tú nos vas a poner a nuestro paso. Estamos dispuestos, Dios mío, a hacer tus manos. Estamos dispuestos, Señor, a hacer tu boca. Estamos dispuestos, Señor, a hacer tus ojos. Solo úsanos. Te alabamos, glorificamos y bendecimos tu santo nombre.